Así es, el tema anunciado para el día de hoy, la política como arte. Tenga la gentileza de desarrollarlo, Adrián. Hablábamos de la política como un desarrollo del dominio de uno mismo, de ese control sobre uno mismo, para, a través del ejemplo, llevar a otras personas desde las más básicas necesidades biológicas y físicas hasta los más nobles ideales, de modo que la política se convierte en un ejercicio de armonización de un grupo hacia un destino común. Y hablábamos de que ese ejercicio devendría de un aspecto de búsqueda, de descubrimiento, de planteamientos esenciales, de comprensión de esa experiencia que lo han hecho otras agrupaciones en la historia y poder tener bases mediante las cuales caminar hacia ese sentido. Y por eso lo planteábamos a la política como una ciencia, pero también junto a ello viene a entenderse a la política como un arte. ¿Y qué quiere decir esto? Muchas veces al arte lo relacionamos con la música, la poesía, la escultura, y no es que esté mal, pero ¿qué implica, por ejemplo, ser un buen músico? Una vez aprendidos los elementos básicos, esa ciencia, digamos, esa inteligencia detrás del uso del instrumento, la ciencia de la armonía y la melodía, ¿no es cierto? Ponerlo en práctica, ahora ejercitarlo, ahora mover los dedos uno en base a esa experiencia o esos elementos esenciales que componen la música, para ahora que se vuelva esa música parte de mí. Y ejercito y practico y permanentemente al intentar aprender guitarra, por ejemplo, no me va a salir a la primera y tengo que ejercitarla ese arte varias veces hasta que me salga. Y quien hace música me dirá, si yo le pregunto, ¿usted es el mejor músico del mundo? Por más que sea muy bueno, va a decir, no, 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 espéreme, no, no, no es tanto así. Yo he practicado años y todo, soy muy bueno, pero perfección no. ¿Por qué? Porque aquel que se mete a ejercitar algún arte, que no solo se refiere a estos que he mencionado, sino cualquier tipo de arte, cualquier tipo de práctica que implique el ejercicio continuo de perfeccionamiento, va a decir, bueno, no, 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 todavía estoy en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, y por cierto, haciendo un paréntesis, por eso es que Sócrates se le conoce por la frase, solo sé que no sé nada, porque en ese mismo sentido se le pregunta, y a pesar de que era el más grande sabio de la ciudad de Atenas, él dice, no, 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 espérate, todavía no, me falta ejercitar muchas cosas. Entonces, el arte se convierte en un ejercitamiento, en un proceso de perfeccionamiento mediante el acto repetitivo conscientemente. Y la política, para vincularlo en ese tema, también. ¿Cómo alguien que nunca ha dirigido un grupo en su vida, no ha sido ni presidente del curso del colegio, no ha, no No ha ha tenido la ejercitado experiencia de ese liderazgo, exactamente? ¿Cómo se puede postular hacia ser alcalde o hacia ser prefecto o cualquier cargo los público presidentes de que la República, implique, hablemos. claro, que implique trabajar con gente? Es que no es fácil. Es que si es que no se ha ejercitado en ese aspecto, el mismo roce de personalidades, que es algo natural, teniendo, por más que se tenga un fin común, se va a dar. ¿Y cómo trabajar en eso? Si es que la experiencia del trabajo en equipo no la tienen. Ese también es una evidencia del arte que debe ser puesto en práctica previamente al ejercicio de esa armonía que es la política, Gustavo. Bueno, qué interesante. Yo pensaba que era la política un arte porque algunos políticos son unos bailarines de primera, pero ya Es usted nos ha aclarado por qué en realidad la política es un arte. Así es. Y no, no quiero quedarme únicamente con ese tema. Yo aprovecharía, pues, Gustavo Tustón, ¿usted se considera el mejor periodista del mundo o lo considera como un arte, un ejercicio de ejercitamiento y de perfeccionamiento que se está?
Bueno, usted me pregunta y yo le respondo. Le puedo decir que mientras más aprendo y más estudio, me hago más consciente de mi propia ignorancia y me hago más consciente de que por más que me esfuerce, yo puedo llegar quizás a una gotita o a un vaso frente al mar del conocimiento. El conocimiento es infinito. Disculpe que lo haya tomado como un ejemplo público y a quienes nos escuchan para que veamos esa, justamente el ejercicio, la práctica constante va a permitir descubrir que falta todavía un camino bastante largo. Entonces, en ese sentido, hay varios elementos humanos que se pueden considerar ciencia y arte, y la política uno de ellos. Por eso, a nivel filosófico, se habla del arte de vivir, de esa forma de descubrimiento de los planteamientos esenciales de la vida, del destino del ser humano, y ponerlos en práctica. Y cada día ser una forma de ejercitar las virtudes, de sacar lo mejor que hay en uno. Y por eso tanto Confucio como Platón hablan de que el gobernante debe primero ser filósofo, primero gobernarse a sí mismo, primero gobernar sus pasiones, sus impulsos, construir sus ideas. Y Filósofo desde con el punto ello, de vista práctico, ¿no? Es decir, no nos estamos refiriendo a que tiene que estudiar una licenciatura en filosofía y letras, sino más bien ese ejercicio constante y permanente de reflexión, de búsqueda de la verdad, de la inspiración, de la mejoría en lo bueno, en lo bello, en lo justo. así es, justamente. Eso implica ser filósofo. Lo otro es estudiar filosofía. Eso En hay que realidad, aclararlo porque estamos muy en nuestro tiempo como que validamos solo el conocimiento que nos puede otorgar una universidad, cuando el conocimiento siempre ha estado ahí. Y ahora en la era en que vivimos, muchísimo más, como ya lo he dicho en alguna ocasión anterior, hoy en día no es justificable incluso no aprender algo porque tenemos todas las herramientas tecnológicas y tenemos todo el conocimiento como una especie de biblioteca de Alejandría. Yo siempre hago esta comparación con lo que tenemos ahora con la facilidad del Internet al alcance de cada uno de nosotros. y la diferencia que no es físico, como en la biblioteca de la antigua Alejandría, ¿no? Ahora lo tenemos virtual y de modo que podemos acceder en cualquier parte del mundo sin viajar a la ciudad de Alejandría en Egipto, ¿no? Sí, esa es la particularidad y por eso es que siempre recomendamos a las personas a que se inclinen por temas filosóficos que son bastante prácticos, que han sido ya tratados durante miles de años, por ende ahí va a encontrar muchas respuestas a grandes incógnitas que en mi caso particular no he encontrado en muchos lugares. Yo lo he buscado en la religión, lo he buscado en la psicología, lo he buscado en la ufología y hay respuestas que las he encontrado únicamente en la filosofía y de ahí viene su utilidad. Y por esa razón la filosofía se convierte en el base, perdón, en la base o el fundamento de la puesta en práctica del resto de las ciencias. Y bueno, Nueva Acrópolis como escuela de filosofía busca esa vivencia de los elementos, de los planteamientos filosóficos, un rescate de todos los planteamientos que hacen culturas, civilizaciones y filósofos para ejercitarlos en la vida. Y por eso se plantea como la filosofía como una forma de vida puesta en práctica. Cuando hablamos del estudio de la filosofía, bueno, sí, nos limitamos a leer y aprender, pero la filosofía en realidad no se estudia, sino se la pone en práctica, se la vive. Entonces, en ese sentido, la filosofía, volviendo al tema de la política en estos pocos minutos que nos quedan, insisto en lo que decía la semana pasada. La política no solo es una, algo limitado hacia el presidente, hacia el partido político, hacia el alcalde, el prefecto. La política es ese impulso de llevar al ser humano desde sus más básicas necesidades hacia los más nobles ideales. ¿Y cómo se lo hace eso? A través de ser mejor uno, sacar lo mejor que uno tiene dentro, controlarse a sí mismo, gobernarse a sí mismo, de modo que esa política no solo se le ejercita afuera de casa, sino también dentro de casa. Cuando papá cumple su rol adecuado, cuando mamá cumple su rol adecuado, el hijo mirando eso, teniendo ese ejemplo, bueno, es un reflejo de aquello, ¿no? Y se genera una armonía dentro de casa. Ese es el ejercicio político más cercano que tenemos. Bueno, y hay uno más cercano todavía, que es
gobierno de las virtudes o los defectos, ¿qué permitimos nosotros que nos gobierne? Entonces, en ese sentido, también va a haber dentro un ejercicio político de dominio de uno y afuera se va a ir reflejado en el primer paso con la familia y luego hacia el barrio, hacia la ciudad, hacia el país y hacia el mundo, dirá Confucio también, este filósofo chino. Eso quiere decir que para que un candidato sea buen candidato, tenemos que fijarnos un poquito también en cómo es su vida personal y cómo es su relación con su familia. Confucio dice el gobernante, aquel que se ha gobernado a sí mismo y por eso pide gobernar a los demás o va a gobernar a los demás, es aquel que no tiene una vida privada como tal. Y si la tiene, es ejemplar. Es decir, todo el mundo es natural que conozca su trayectoria, su vida moral, su buen ejemplo que ha sido reflejo de su vida todos los años, digamos, que vive en esa ciudad. Y en ese sentido, nada oculta, porque todo, al ser moral en su vida, todo lo muestra. Su familia va a ser un No tiene reflejo nada de que eso. ocultar. Claro, exactamente. Y va a reflejarlo en su familia, en su trabajo, Una con sus familia amigos. ordenada. Exactamente. Porque si hay un desorden dentro de casa, quiere decir que no hay un ejercicio político propiamente, no hay un trabajo en equipo dentro de la casa. ¿Cómo se pretende hacia afuera trabajar? Uno dirá, no, pues, pero es que con la autoridad que me compete ya siendo elegido, la gente me va a tener que respetar, ¿no? Ese ya no es gobernante, porque se vale de la fuerza o de la autoridad que le compete su cargo y no por su calidad moral, por su ejemplo, que en visiones clásicas es la más alta autoridad que puede tener un gobernante para ejercer su gobierno. El Qué ejemplo. bien esas recomendaciones, estimado Adrián. Estamos con el tiempo. Por favor, sus palabras finales. Bien, muchas gracias, Gustavo. La filosofía, la política son artes que llevadas a la práctica nos convierten en mejores seres humanos, invitados todos a espacios filosóficos que generen esa introspección, porque de verdad es importante vernos hacia adentro, no solo ver afuera, criticar al gobernante, criticar al cargo, criticar al mundo como está. Bueno, si Mahatma Gandhi dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, y por eso me refiero a introspección, vernos a nosotros mismos. Eso es reflexión, reflexionar sobre lo que pensamos, vivimos y hacemos, es vernos hacia adentro. Reflexión viene de reflejar. Entonces, veámonos cómo estamos actuando y seamos ese cambio que queremos ver en el mundo. Es difícil, no es nada fácil, pero se puede construir un mundo nuevo y mejor. Muchísimas gracias a Adrián Ramos, director de Nueva Acrópolis Pastaza. La recomendación a nuestros oyentes, si tienen inquietudes, la filosofía le va a dar las respuestas. Pasamos con Roberto Carlos Jiménez en estudios. Buenos días. Nada más. Así es, muchas gracias. Nos vamos, Chester. Buenos días, Gustavo, Adrián y Wagner. Buenos días. Buenos días, compañeros.